Rusia se encuentra en una situación económica complicada y no puede hacer negocios como antes. Esto está teniendo un gran impacto tanto en las empresas como en la economía del país. Para entender mejor la magnitud de estos problemas, vamos a analizar algunos de los indicadores económicos más importantes, como la inflación y las tasas de interés. Pero primero te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Comencemos con el video. Para comenzar, podemos decir que la inflación en Rusia es un problema creciente y cada vez más importante. En muchas partes del mundo, la inflación ha comenzado a disminuir gracias al aumento de las tasas de interés y a esfuerzos coordinados para controlarla. Sin embargo, en Rusia la situación es diferente. La inflación en este país es la tercera más alta entre los países del G20, solo superada por Turquía y Argentina, que también están atravesando crisis económicas severas. La tasa de interés en Rusia está actualmente en un 18%, lo cual es extremadamente alto si lo comparamos con los países occidentales. Este dato refleja las dificultades que el gobierno ruso enfrenta para controlar la inflación. Un análisis del comportamiento de la inflación en los últimos 13 meses revela una situación fluctuante. En abril de 2023, Rusia logró mantener una tasa de inflación sorprendentemente baja del 2,3%, lo cual fue un logro considerable dadas las sanciones internacionales que encarecen las importaciones. Sin embargo, entre mayo y noviembre de 2023, la inflación aumentó drásticamente, alcanzando un 7,5%. Posteriormente, la tasa se estabilizó entre un 7,5% y un 8%, pero en mayo de 2024 volvió a despegar llegando al 8,3%. Si ampliamos la vista a los últimos 5 años, la situación es aún más extraña. Desde que comenzó la invasión a Ucrania en febrero de 2022, la inflación se disparó hasta un 16,7%. La razón principal de este aumento fue la imposición de sanciones internacionales, que encarecieron las importaciones en Rusia. A pesar de la inflación desbordada, en los siguientes 12 meses se produjo una caída rápida y significativa, con la tasa llegando a un mínimo del 2,3% en abril de 2023. Este descenso ha sido difícil de explicar, ya que Rusia continuaba bajo una fuerte presión económica debido a las sanciones. Lo lógico habría sido que la inflación siguiera subiendo, pero ocurrió lo contrario. En relación a las tasas de interés, sus altibajos y los efectos en la economía, las tasas de interés en Rusia han seguido un patrón interesante desde que comenzó la invasión de Ucrania. Antes de la invasión, las tasas se situaban en un 9,5%, lo cual ya eran bastante altas. Sin embargo, inmediatamente después de la invasión, el Banco Central de Rusia elevó las tasas de interés al 20%, una medida de emergencia para contener la inflación. El aumento de precios se debió a gran parte al incremento en los costos de las importaciones, esto provocado por las sanciones. Tomemos en cuenta que cuando se elevan las tasas de interés, pedir dinero prestado se vuelve mucho más caro. Esto afecta tanto a los individuos como a las empresas, ya que disminuye su capacidad para solicitar préstamos, lo que reduce el gasto y en consecuencia la demanda de productos y servicios. Una demanda más baja ayuda a frenar el aumento de precios, ya que los vendedores no pueden cobrar tanto por sus productos. A pesar de las medidas del Banco Central desde mayo de 2023, la inflación ha comenzado a aumentar nuevamente, lo que obligó a las autoridades a incrementar las tasas de interés 5 veces más, alcanzando el 16% para enero de 2024, y en julio de 2024 el aumento continuó hasta llegar al 18%. A modo de comparación, solo Turquía y Argentina tienen tasas de interés más altas que Rusia en el G20, con un 50% y un 40% respectivamente. Ambos países están en crisis económica, lo que muestra que Rusia también enfrenta grandes problemas económicos. Otro indicador relevante para analizar la situación económica en Rusia son los precios de los alimentos. En mayo de 2023, los precios de los alimentos bajaron casi un 1%, pero en los meses siguientes comenzaron a subir rápidamente, alcanzando un aumento del 9,1% en mayo de 2024. Esto es problemático, especialmente para las personas de bajos ingresos, quienes destinan una mayor parte de su salario a la compra de alimentos. A pesar de la inflación, los salarios reales, es decir, los salarios ajustados a la inflación, han estado aumentando en Rusia. En los últimos 12 meses, los salarios reales crecieron un 8,5%, lo que significa que a pesar de la inflación, las personas están ganando más dinero que el año anterior. Sin embargo, la escasez de la mano de obra en el país ha generado una competencia entre empresas para atraer trabajadores, lo que está provocando un aumento de los salarios, pero también está alimentando la inflación.
Se estima que alrededor de 1,2 millones de personas han huido de Rusia para evitar ser llamadas a filas y enviadas a Ucrania. Además, muchos trabajadores han sido perdidos debido al conflicto bélico, lo que deja a las empresas en una guerra salarial con la necesidad de ofrecer sueldos más altos para retener a los empleados. Por cierto, si llegaste hasta aquí te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Continuemos con el video. Por otro lado, el desempleo y la productividad son amenazas evidentes, ya que el desempleo en Rusia también ha experimentado cambios significativos en los últimos años. En mayo de 2019, la tasa de desempleo era del 4,5%, pero durante la pandemia subió al 6,4%. Desde entonces ha bajado y en 2024 se sitúa en un 2,6%, lo que podría parecer una señal positiva. Sin embargo, un desempleo tan bajo también significa que hay muy poca mano de obra disponible para cubrir los puestos vacantes, lo que frena la productividad y el crecimiento económico. Las empresas rusas no pueden crecer sin suficiente personal, lo que afecta negativamente a la economía del país. Además, una tasa de desempleo tan baja contribuye al aumento de los salarios, lo que a su vez alimenta la inflación, creando un círculo vicioso que es difícil de romper. Con respecto al valor del rublo y al mercado internacional, podemos decir que el rublo ruso ha experimentado una fuerte volatilidad en los últimos años. En 2024, el valor del rublo ha caído en comparación con el dólar estadounidense, situándose alrededor de los 90 rublos por dólar. Las sanciones internacionales han reducido el uso del rublo en el comercio internacional, lo que ha reducido el tamaño del mercado de esta moneda. China e India, los principales socios comerciales de Rusia, no utilizan el rublo para sus transacciones, prefiriendo el yuan chino o el dirham de los Emiratos Árabes. Esto significa que el rublo tiene poco impacto en el comercio internacional y su valor sigue dependiendo en gran medida de la intervención del Banco Central ruso, que ha intentado estabilizar la moneda mediante la compra masiva de rublos en el mercado internacional. Además del problema económico mencionado, otro desafío para Rusia es la creciente fuga de capitales. A medida que las sanciones internacionales se endurecen, muchas empresas extranjeras han cerrado o reducido sus operaciones en el país, lo que ha disminuido significativamente las inversiones extranjeras directas. Esto ha provocado que tanto empresas rusas como extranjeras transfieran sus activos a otros mercados más seguros, lo que agrava la situación financiera interna. Este fenómeno no solo debilita la economía local, sino que también dificulta el crecimiento y la recuperación económica a largo plazo, creando incertidumbre entre los inversores. Ya con esto podemos concluir que Rusia está enfrentando una crisis económica significativa marcada por una alta inflación, tasas de interés elevadas, precios en aumento y una escasez de mano de obra. Las sanciones internacionales están teniendo un impacto profundo en la economía del país, limitando sus mercados y aumentando los costos de las importaciones. Aunque los datos oficiales de Rusia puedan no mostrar toda la magnitud del problema, los indicadores económicos sugieren que la situación está empeorando. Es probable que los próximos meses traigan más desafíos para la economía rusa, con una inflación que podría alcanzar niveles de 2 dígitos y tasas de interés que seguirán aumentando. La combinación de estos factores está creando una tormenta perfecta que pone en riesgo el futuro económico del país. Ya para finalizar, te invitamos a darnos like, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.